5 años después de echar a su yerno de casa cuando acababa de perder a su esposa, don Ernesto entró en una relojería buscando al mejor relojero de Valencia. Llevaba en las manos el último reloj que su hija Lucía le había regalado, pero jamás imaginó que el dueño de aquel negocio era precisamente el hombre al que había expulsado de su familia. Cuando escuchó desde el fondo del taller: «Miguel, ¿puedes venir un momento?», se quedó inmóvil. Lo que ocurrió cuando ambos volvieron a mirarse después de 5 años revelaría una verdad que Ernesto había callado demasiado tiempo. Había pasado poco más de un mes desde el entierro de Lucía, pero en la casa de los Ruiz todavía parecía que nadie se atrevía a mover nada. Su taza favorita seguía en el mismo estante de la cocina. Una fotografía familiar permanecía junto a la ventana y, sobre una silla, descansaba un pañuelo que Sofía aún no había tenido valor para guardar. Fuera, Valencia continuaba con su rutina. Las persianas de los comercios se levantaban cada mañana. Los vecinos se saludaban camino de la cafetería y el aroma del café recién hecho entraba por las ventanas. Miguel Álvarez contemplaba aquella normalidad con una sensación extraña. El mundo seguía avanzando, aunque el suyo parecía haberse detenido el día en que perdió a su esposa. Aquella mañana estaba sentado a la mesa cuando don Ernesto entró en el comedor. Desde la muerte de Lucía, apenas habían hablado. Ernesto siempre había sido un hombre orgulloso y nunca terminó de aceptar que su hija se casara con un relojero de ingresos modestos. Había tratado a Miguel con corrección, pero rara vez con verdadero afecto. Ernesto dejó una llave sobre la mesa. No miró a Miguel. Lucía ya no está. Miguel levantó lentamente la cabeza. Y tú tampoco tienes por qué seguir aquí. La mano de Ernesto permaneció unos segundos sobre el borde de la mesa antes de retirarse, como si necesitara reunir fuerzas para no echarse atrás. Sofía apareció en la puerta. «Papá, no tienes que hacer esto. Es entre Miguel y yo. Miguel también es mi familia». Ernesto apretó la mandíbula. Sofía quiso continuar, pero Miguel negó suavemente con la cabeza. No quería que aquella casa, donde tantas veces había escuchado reír a Lucía, terminara convertida en un lugar donde padre e hija discutieran por él. Subió al dormitorio y abrió una pequeña maleta. Guardó algunas prendas: el juego de herramientas con el que su abuelo le había enseñado a reparar relojes y el viejo reloj de bolsillo que había pertenecido al anciano. Miguel lo abrió. Seguía funcionando. Sobre la cómoda encontró una fotografía de Lucía. Sonreía con aquella expresión tranquila que él conocía tan bien. «Llévatela». Sofía estaba detrás de él. Le tendió otra copia. «Esa se queda aquí. Esta es para ti». Miguel la aceptó. «No quiero que salgas de esta casa pensando que para todos nosotros dejaste de ser familia». Miguel tragó saliva. «Gracias, Sofía. Llámame, aunque no necesites nada». Él asintió. Al salir, escuchó abrirse un cajón en la habitación contigua. Ernesto estaba allí. Durante apenas un instante, Miguel alcanzó a ver el reloj de pulsera que Lucía le había regalado años atrás. Las agujas no se movían. Estuvo a punto de preguntar qué le ocurría, pero Ernesto cerró el cajón. Abajo, Miguel dejó su llave junto a la que Ernesto había colocado sobre la mesa. «Nunca quise quitarle a su hija», dijo. «Solo quise compartir mi vida con ella». Ernesto apretó los labios. Por un instante pareció dispuesto a responder. «Miguel». Una parte de él todavía deseaba escuchar un «quédate», un «lo siento», o simplemente un «cuídate». Ernesto bajó la mirada. No dijo nada. Miguel cogió la maleta. Sofía lo abrazó junto a la puerta. Ernesto permaneció unos metros más atrás. Miguel lo miró una última vez antes de cruzar el umbral. El anciano no levantó la cabeza. Miguel caminó sin mirar atrás por unas calles que aquella mañana parecían pertenecer a otra ciudad. En el bolsillo llevaba el reloj de su abuelo. En la maleta, sus herramientas y la fotografía de Lucía. Era casi todo lo que le quedaba. Aquella noche, en una pequeña habitación alquilada, Miguel dejó la maleta junto a la cama. Sacó únicamente las herramientas de su abuelo y las extendió sobre una mesa.
Después colocó el reloj de bolsillo bajo la luz amarillenta de una lámpara. Durante un rato escuchó su mecanismo. No sabía dónde estaría dentro de un mes. Tampoco sabía cómo iba a acostumbrarse a despertar sin Lucía, ni cuándo dejaría de sentir que había perdido 2 familias el mismo día. Pero aquel pequeño reloj continuaba avanzando. Entonces oyó una voz en el pasillo. ¿Es verdad que el nuevo inquilino sabe arreglar relojes?, preguntó un hombre mayor. Alguien llamó a la puerta. Miguel levantó la cabeza, miró el reloj y después las herramientas. Por primera vez desde que había salido de la casa de los Ruiz, no pensó en lo que acababa de perder. Pensó en lo que todavía podía hacer con sus manos. El hombre del pasillo se llamaba Julián. Vivía 2 plantas más abajo y llevaba bajo el brazo un viejo despertador que, según explicó, llevaba semanas adelantándose casi 20 minutos cada día. Miguel lo examinó bajo la lámpara. Encontró el problema y dedicó el resto de la noche a limpiar y ajustar el mecanismo. Aquella reparación fue pequeña, pero trajo otra. Después llegó una tercera. Durante los meses siguientes, Miguel aceptó cualquier trabajo que le permitiera pagar el alquiler. Algunas mañanas descargaba cajas en un almacén. Otras ayudaba en pequeños comercios del barrio. Regresaba cansado. Preparaba café y, cuando las ventanas empezaban a apagarse, encendía su lámpara y extendía las herramientas sobre la mesa. Allí volvía a sentirse él mismo. Una tarde, Sofía fue a visitarlo. Antes de marcharse dejó discretamente un sobre la mesa. Miguel lo vio. «Sofía, no tienes que decir nada». Miguel tomó el sobre y se lo devolvió. «Si algún día necesito ayuda, te llamaré. Pero ahora necesito aprender a sostenerme solo». Sofía guardó el sobre. «Entonces llámame aunque no necesites nada». Miguel sonrió. Era la primera sonrisa sincera que ella le veía desde la muerte de Lucía. Julián también siguió apareciendo. Un día llevó un reloj mecánico que había pertenecido a su padre y observó en silencio cómo Miguel limpiaba cada pieza. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Con mi abuelo. Decía que un reloj nunca debe cerrarse hasta que estés dispuesto a confiar en él». Cuando terminó, Julián acercó el reloj al oído. «¿Cuánto te debo?» Miguel le dijo una cantidad modesta. «Cobras como un principiante y trabajas como un maestro». «Todavía no tengo local para cobrar como un maestro». Julián sonrió. «Eso se arregla». La frase se quedó con Miguel. Empezaron a llegar más vecinos, un reloj de comunión, otro heredado de un padre, un despertador que llevaba 20 años en una cocina. Miguel guardaba cada moneda que podía. Meses después encontró un pequeño local en una calle tranquila de Valencia. El escaparate estaba rayado. Había polvo en las estanterías y la persiana protestaba cada vez que la levantaba. El alquiler era más alto de lo que habría querido. Estuvo a punto de marcharse. Entonces miró aquel espacio vacío y recordó el banco de trabajo de su abuelo. Firmó. Durante días limpió, pintó y reparó muebles con sus propias manos. Julián apareció una mañana con una cafetera y 2 tazas. «Todo negocio serio necesita café». Cuando finalmente colocaron el letrero, Miguel se quedó en la acera contemplándolo. Relojería Álvarez. El primer día no entró nadie. El segundo, un hombre preguntó una dirección. El tercero, una mujer se detuvo ante el escaparate y siguió caminando. Pasaron las semanas. Las facturas empezaron a acumularse y los ahorros disminuyeron. Algunas tardes el silencio era tan grande que Miguel podía distinguir el sonido de cada reloj del local. Una noche hizo cuentas. Si las cosas continuaban así, todavía estaba a tiempo de cerrar sin perderlo todo. Miró el reloj de bolsillo de su abuelo junto a las herramientas. Quizá había confundido esperanza con imprudencia. Se levantó para apagar las luces. Entonces sonó la campanilla. Una mujer mayor entró sujetando una pequeña caja con ambas manos. «Perdone, ¿todavía está abierto?» Miguel volvió a encender la lámpara del mostrador. «Claro, dígame». La mujer abrió la caja. Dentro había un viejo reloj de pulsera. La correa estaba gastada y el cristal cubierto de pequeñas marcas.
He preguntado en otros sitios, todos dicen que no merece la pena repararlo. Miguel tomó el reloj con cuidado. No parecía una pieza valiosa y probablemente costaría más repararlo de lo que valía en el mercado. Pero su abuelo le había enseñado que el valor de un reloj no siempre estaba dentro del mecanismo. ¿A quién pertenecía? La mujer acarició el borde de la caja. A mi marido. Miguel guardó silencio. Murió hace 3 años. Lo llevaba todos los días. A veces pienso que ya ni siquiera recuerdo bien su voz, pero todavía recuerdo el sonido de este reloj cuando dejaba la mano sobre la mesa. Miguel volvió a mirar aquella pieza que otros habían considerado indigna de reparación. Acercó la lámpara. Déjemelo unos días. ¿Cree que podrá salvarlo? Miguel observó las agujas inmóviles. No se lo puedo prometer. Colocó el reloj cuidadosamente sobre el paño de trabajo. Pero sí puedo prometerle que voy a intentarlo. Cuando la mujer salió, Miguel permaneció mirando el reloj unos segundos. Después volvió a sentarse, abrió la caja y acercó las herramientas. Aquella noche ya no pensó en cerrar la tienda. Miguel trabajó en aquel reloj durante 3 noches. El mecanismo estaba desgastado y una de las piezas tuvo que adaptarla a mano. Cada vez que pensaba en rendirse recordaba las palabras de la mujer. Quizá olvidaba la voz de su marido, pero aún recordaba el sonido del reloj cuando él dejaba la mano sobre la mesa. Mientras ajustaba una rueda diminuta, Miguel pensó en Lucía. No recordó el hospital ni sus últimos días. Recordó una tarde cualquiera, cuando ella lo observaba trabajar. «Puedes pasar 2 horas mirando una rueda más pequeña que una moneda», se había burlado Lucía. «Pero llevas 10 minutos sin decidir qué quieres cenar. Las ruedas dentadas son más sencillas. Claro, nunca te preguntan si prefieres tortilla o pescado». Miguel sonrió. Durante meses había temido que recordar a Lucía significara regresar al dolor. Aquella noche descubrió que también podía recordarla riendo. Cuando terminó, dio cuerda al reloj. El segundero tembló y empezó a avanzar. A la mañana siguiente, la mujer regresó. Miguel dejó el reloj sobre el mostrador. Ella lo acercó al oído y cerró los ojos. «Es él», susurró. Miguel entendió. La mujer buscó su monedero, pero él negó con la cabeza. «Esta vez no». «Pero ha trabajado mucho». «Entonces haga algo por mí. Si alguien necesita reparar un reloj, dígale que aquí lo intentamos antes de decidir que ya no merece la pena». La mujer le apretó la mano y cumplió su palabra. Empezaron a llegar nuevos clientes. Don Julián también recomendaba la relojería. Llegaron relojes heredados de padres, regalos de boda y piezas guardadas durante décadas. Miguel comenzó a hacer una pregunta antes de hablar de precios. ¿A quién le recuerda este reloj? Las respuestas casi nunca hablaban realmente de relojes. Hablaban de padres, esposas, hermanos, bodas y domingos en familia. Miguel comprendió que aquellas personas no acudían a él para salvar un objeto, sino para conservar un pedazo de alguien que ya no podían recuperar. Los años pasaron. La relojería Álvarez siguió siendo modesta, pero dejó de estar vacía. Apareció un segundo banco de trabajo, una vitrina restaurada y una silla para los clientes mayores. 5 años después de abandonar la casa de los Ruiz, Miguel tenía 43 años y era uno de los relojeros más respetados del barrio. Una tarde, al cerrar, sacó el reloj de bolsillo de su abuelo. Seguía funcionando. Lo escuchó unos segundos y cerró la tapa. A varios kilómetros de allí, Sofía preparaba su boda. Ernesto también había cambiado. A sus 73 años conservaba el orgullo, pero sus movimientos eran más lentos y la casa parecía haberse vuelto demasiado grande. Mientras revisaban algunos detalles de la ceremonia, Sofía encontró una antigua fotografía familiar. «Me gustaría sentir que Lucía está un poco con nosotros ese día». Ernesto no respondió. Aquella noche abrió un cajón que llevaba años evitando. Dentro estaba el reloj que Lucía le había regalado por su 60º cumpleaños. Lo tomó y leyó la inscripción. «Para que nunca nos falte tiempo, Lucía». Pasó el pulgar sobre el nombre de su hija. Las agujas seguían inmóviles. Podría haberlo reparado años atrás. Relojeros había de sobra en Valencia.
Pero el problema nunca había sido encontrar uno. Era volver a escuchar aquel mecanismo funcionando en un mundo donde Lucía ya no estaba. Estuvo a punto de guardarlo de nuevo. Entonces recordó las palabras de Sofía. Al día siguiente preguntó a un conocido por un buen relojero. El hombre le dio una dirección y aseguró que allí trabajaba uno de los mejores restauradores de la zona. Ernesto fue esa misma tarde. Al llegar levantó la vista. Relojería Álvarez. El apellido lo detuvo. ¿Miguel? Por un instante recordó al hombre que 5 años atrás había salido de su casa con una maleta y unas herramientas. Le costaba imaginar que pudiera ser el propietario de aquel establecimiento. Entró. La campanilla anunció su llegada. Un joven salió a atenderlo. Ernesto colocó el reloj de Lucía sobre el mostrador. Quiero llevarlo en la boda de mi hija. Necesito que lo revise el mejor relojero que tengan. El joven examinó la pieza. Será mejor que lo vea él. Se volvió hacia el taller. Miguel, ¿puedes venir un momento? En la habitación del fondo cesó el sonido de las herramientas. Ernesto quedó inmóvil. 5 años después, bastó escuchar aquel nombre para que todo lo que había intentado dejar atrás volviera a estar delante de él. Miguel salió del taller secándose las manos con un paño. Al principio no miró al hombre que esperaba junto al mostrador. Sus ojos fueron directamente al reloj. Se detuvo. Reconoció la caja, la esfera y aquella pequeña marca junto al borde. Durante un instante volvió a ver el cajón abierto en casa de los Ruiz, la mañana en que se marchó con una maleta. Después levantó la mirada. Ernesto estaba frente a él. 5 años habían dejado huellas. El cabello de Ernesto era más blanco y sus hombros parecían menos firmes. Miguel también había cambiado, aunque de otra manera. No sabía que este lugar era tuyo, dijo Ernesto. Su mirada recorrió el taller y volvió a Miguel, como si aún intentara encajar ambas cosas. Ahora lo sabe. El ayudante percibió la tensión y se retiró discretamente. Ernesto observó las herramientas ordenadas y las tarjetas de agradecimiento. En ese momento, una clienta mayor entró a recoger un reloj. Gracias otra vez, Miguel. Mi hermano pensaba que era imposible salvarlo. Miguel sonrió y la acompañó hasta la puerta. Ernesto siguió la escena en silencio. Durante años había considerado aquel oficio demasiado pequeño para su hija. Ahora estaba allí, en un negocio que llevaba el apellido de Miguel, viendo cómo una desconocida le estrechaba la mano con gratitud. Miguel regresó al mostrador y tomó el reloj de Lucía. ¿Qué le ocurre? Se paró. ¿Cuándo? Ernesto tardó en responder. Hace 5 años. Miguel levantó los ojos. No necesitaban decir nada más. Abrió la caja y examinó el mecanismo. ¿Por qué ha esperado tanto? No encontraba el momento. Miguel dejó la herramienta. 5 años son muchos momentos. Ernesto. El anciano pasó el pulgar por el borde del reloj. No quería volver a oírlo. Miguel lo miró. Lucía me lo regaló cuando cumplí 60 años, continuó Ernesto. Decía que siempre encontraba una excusa para no tener tiempo para la familia. Giró el reloj. La inscripción apareció ante ambos. Para que nunca nos falte tiempo, Lucía. Ernesto acarició el nombre de su hija. Después de perderla, no soportaba imaginarlo funcionando. No añadió nada. Miguel tampoco. Había pasado 5 años haciendo caminar los recuerdos de otras personas. Frente a él estaba un hombre que había guardado el suyo en un cajón. El tiempo pasó de todas formas, dijo Miguel. Ernesto asintió. Lo sé, luego levantó la mirada. Y sé otra cosa, tú no tuviste la culpa. Los dedos de Miguel dejaron de moverse. ¿De qué? De Lucía, de su enfermedad, de nada de aquello. Miguel dejó lentamente la herramienta sobre el paño. Nunca pensé que fuera culpa mía. Pero sabías que yo te culpaba. Sí. Ernesto bajó la cabeza. Necesitaba estar enfadado con alguien, y tú estabas allí. Miguel guardó silencio. Ernesto respiró hondo. Cuando volvió a hablar, apenas se le oyó. Creo que siempre supe que eras inocente. Miguel no reaccionó de inmediato. Su mano permaneció junto al reloj, completamente quieta. Alrededor de ellos seguían funcionando decenas de mecanismos. Miguel levantó finalmente los ojos. ¿Siempre?
Ernesto no pudo sostenerle la mirada. «Míreme». El anciano obedeció. Miguel tardó todavía unos segundos en hablar. «Entonces, ¿por qué me dejó marchar creyendo que también había perdido a mi familia?» «Miguel, yo acababa de enterrar a mi esposa». Su voz no subió de volumen. Eso hizo que las palabras pesaran todavía más. «Usted perdió a una hija. Yo perdí a Lucía, y un mes después tuve que salir de aquella casa como si todos los años que vivimos juntos no hubieran significado nada». Ernesto bajó la cabeza. «Lo sé». Miguel negó lentamente. «Ahora lo sabe». Ernesto recibió aquellas palabras sin defenderse. «No tengo ninguna explicación que convierta lo que hice en algo justo», dijo. «Estaba destrozado. Pero fui yo quien decidió hacerte daño». Miguel miró el reloj. Por un instante estuvo a punto de cerrar la caja y devolvérselo. Entonces vio otra vez la inscripción. Lucía. Pasó el pulgar sobre su nombre. «Déjemelo». Ernesto levantó la cabeza. «¿Puedes repararlo?» Miguel volvió a mirar el mecanismo. «Voy a intentarlo». Ernesto asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. «Miguel». Esta vez tampoco encontró las palabras. La campanilla sonó tras él. Miguel permaneció solo con el reloj entre las manos. Los sonidos del taller, normalmente familiares, parecían aquella tarde demasiado presentes. Entonces la puerta volvió a abrirse. Ernesto asomó la cabeza. «¿Tiene arreglo?» Miguel miró el reloj de Lucía. «El reloj... probablemente...» Ernesto esperó. Miguel sostuvo su mirada. «Lo demás... no lo sé». Ernesto cerró la puerta. Miguel bajó los ojos hacia aquel mecanismo detenido. Por primera vez en muchos años, no estaba seguro de qué sería más difícil reparar: el reloj que tenía entre las manos o todo lo que había quedado roto fuera de él. Aquella noche, cuando el último cliente se marchó, Miguel cerró la relojería. Valencia seguía viva al otro lado del cristal, pero dentro solo quedaron la luz amarillenta de su mesa y el sonido de los relojes. Colocó el reloj de Lucía frente a él. Durante unos minutos no lo tocó. Había reparado piezas mucho más complicadas. Ninguna, sin embargo, le había hecho dudar antes de coger las herramientas. La voz de Ernesto seguía dentro de su cabeza. «Creo que siempre supe que eras inocente». Miguel había soportado durante años que aquel hombre lo culpara en medio de su dolor. Lo que no sabía cómo perdonar era que lo hubiera expulsado aun lo siendo la verdad. Miró el nombre grabado en la caja. «Esto lo hago por ti, Lucía». Abrió el mecanismo. Trabajó despacio. Limpió el aceite endurecido. Revisó los engranajes y encontró una pieza desgastada que impedía transmitir el movimiento. Mientras trabajaba, regresó un recuerdo. Lucía estaba sentada junto a él, observándolo reparar un reloj. «Mi padre es orgulloso». «Miguel, eso ya lo había notado». Lucía se rió. «Pero no significa que no tenga corazón». Miguel levantó una ceja. «Lo esconde bastante bien. A veces demasiado». Miguel dejó la herramienta sobre la mesa. 5 años después, aquella frase sonaba distinta. Continuó trabajando hasta pasada la medianoche. Al girar el reloj, volvió a encontrar la inscripción «Para que nunca nos falte tiempo». Lucía. Recordaba cuánto había ahorrado ella para regalárselo a Ernesto por su 60º cumpleaños. Su padre siempre estaba demasiado ocupado. Ya comerían juntos otro domingo. Ya harían aquella visita. Ya habría tiempo. Lucía había elegido aquellas palabras como una broma cariñosa. Nadie podía imaginar cuánto llegarían a doler. Miguel sustituyó la pieza dañada, ajustó el mecanismo y cerró la caja. Solo faltaba darle cuerda. Puso los dedos sobre la corona y se detuvo. Reparar el reloj había sido sencillo comparado con decidir qué hacer con todo lo demás. Apartó la mano. Entonces alguien llamó suavemente a la puerta. Era Sofía. Miguel levantó la persiana para dejarla entrar. «Es tarde». «Sabía que seguirías aquí». Sofía vio el reloj. «¿Papá vino?» «Sí». «¿Qué pasó?» Miguel tardó un instante. «Me dijo que siempre supo que yo no tenía la culpa». Sofía cerró los ojos. «Lo siento».
No quiero que lo sientas tú. Ella no defendió a su padre, simplemente asintió. Después sacó un sobre del bolso. Miguel lo miró. Espero que esta vez no sea dinero. Sofía sonrió. Ábrelo. Era una invitación de boda. Quiero que vengas, dijo. Miguel pasó los dedos por el papel. ¿Cómo qué? ¿Como el marido de Lucía? ¿Como el antiguo yerno de tu padre? Sofía negó con la cabeza. Como Miguel. Él levantó la mirada. Para mí no dejaste de ser familia cuando murió mi hermana, tampoco cuando papá te hizo marcharte. Miguel dejó la invitación sobre la mesa. No sé si puedo sentarme frente a él y fingir que todo está bien. No te pido que finjas. Ni siquiera te pido que lo perdones. Entonces, ¿qué me pides? Que elijas tú. Sofía señaló la invitación. Durante demasiado tiempo papá decidió quién podía formar parte de esta familia. Esta vez la decisión es tuya. Miguel guardó silencio. Antes de marcharse, Sofía se detuvo junto a la puerta. Papá me preguntó si creía que algún día podrías perdonarlo. ¿Y qué le dijiste? Que no le corresponde decidirlo a él. Miguel sonrió débilmente. Sigue siendo igual de testaruda. Lo aprendí de mi hermana. Aquello consiguió arrancarle una pequeña risa. Sofía abrió la puerta. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Cuando volvió a quedarse solo, Miguel miró la invitación y los dos relojes sobre la mesa, el de Lucía y el viejo reloj de bolsillo de su abuelo. Durante años había creído que seguir adelante significaba no mirar atrás. Quizás se había equivocado. Mirar atrás no significaba regresar. Tomó el reloj de Lucía. El mecanismo estaba reparado, pero no le dio cuerda. Ernesto debía estar allí cuando volviera a ponerse en marcha. A la mañana siguiente, Miguel abrió temprano. Permaneció unos segundos junto al teléfono antes de marcar un número que, después de 5 años, todavía recordaba. ¿Sí? Miguel reconoció inmediatamente la voz. «Soy Miguel». Silencio. «El reloj está listo». «¿Funciona?» Miguel miró la esfera inmóvil. Después miró la invitación de Sofía. «Venga esta tarde». Colgó. El reloj ya estaba reparado. Lo que todavía quedaba por arreglar no dependía de sus manos. Ernesto llegó aquella tarde unos minutos antes de la hora acordada. La relojería estaba vacía. Sobre el mostrador, encima de un paño oscuro, descansaba el reloj de Lucía. Se acercó despacio. ¿Has podido arreglarlo? Sí. Ernesto miró la esfera. Pero está parado. Todavía no le he dado cuerda. El anciano comprendió que Miguel había esperado por alguna razón. Sacó la cartera. Dime cuánto te debo. Miguel negó con la cabeza. Antes tenemos otra cosa pendiente. Ernesto guardó la cartera. He pensado mucho desde que salí de aquí. Durante 5 años busqué palabras que me hicieran parecer menos culpable. Miguel esperó. No las hay, continuó Ernesto. Te juzgué desde el principio. Quería para Lucía la vida que yo había imaginado, no la que ella había elegido. Y cuando murió convertí mi dolor en una excusa para hacerte daño. Le costó pronunciar lo siguiente. Perder a mi hija no me daba derecho a hacerte perder también tu familia. Miguel sostuvo su mirada. No le daba ese derecho. Ernesto asintió. No puedo devolverte esos años, ni cambiar aquella mañana. Solo puedo decirte que lo siento. Miguel guardó silencio. 5 años atrás habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora, al tenerlas por fin delante, descubrió que no borraban nada, pero tampoco eran inútiles. Acepto sus disculpas, Ernesto. El anciano cerró los ojos un instante. Vuelve a casa, Miguel. Esta vez el silencio fue más largo. Durante años Miguel había imaginado aquel momento. Había pensado que escuchar esas palabras significaría recuperar lo que había perdido, pero ya no era el hombre que había salido de aquella casa con una maleta. No, Ernesto bajó la mirada. Entiendo, no creo que todavía lo entienda. Miguel tomó el reloj de Lucía. No le digo que no porque quiera castigarlo.
pero volver a aquella casa para fingir que nada ocurrió sería intentar regresar a una vida que ya no existe. Pasó un dedo sobre la caja. Un reloj roto puede repararse, pero nunca vuelve al instante anterior a la caída. Con una familia ocurre algo parecido. Ernesto miró hacia la puerta. Entonces ya no hay nada que hacer. No he dicho eso. Ernesto volvió la cabeza. No podemos recuperar aquellos 5 años, dijo Miguel. Pero todavía podemos decidir qué hacemos con los que quedan. Los ojos de Ernesto se humedecieron. Miguel colocó los dedos sobre la corona y empezó a darle cuerda. Una vuelta. Otra. El segundero tembló. Tic. Avanzó. Tac. Ernesto contuvo el aliento. Lo importante no es hacer retroceder el tiempo, dijo Miguel, sino permitir que siga avanzando. Ernesto tomó el reloj. Al girarlo encontró la inscripción para que nunca nos falte tiempo. Lucía. Pasó el pulgar sobre el nombre de su hija. Ojalá lo hubiera entendido antes. Miguel sacó del cajón la invitación de Sofía. Todavía queda tiempo. Ernesto levantó los ojos. Nos vemos en la boda. Días después. Sofía vio a Miguel entre los invitados y caminó directamente hacia él. Lo abrazó. ¿Has venido? Te dije que decidiría por mí mismo. ¿Y qué decidiste? Miguel sonrió, que no quería perderme la boda de mi hermana. Sofía volvió a abrazarlo. A unos metros, Ernesto observaba la escena. Llevaba en la muñeca el reloj de Lucía. Cuando Miguel se acercó, ambos se miraron. Ernesto tocó discretamente la esfera y Miguel respondió con un pequeño gesto de cabeza. No necesitaban fingir que todo estaba arreglado. Bastaba con que ninguno de los dos se marchara. Durante la celebración alguien recordó una anécdota de Lucía. En otro tiempo, escuchar su nombre habría dejado un silencio incómodo. Aquella vez, Sofía se rió. Miguel también. Ernesto tardó unos segundos, pero terminó sonriendo con ellos. Lucía seguía faltando, pero recordarla ya no significaba regresar únicamente al día en que la perdieron. Al caer la tarde, Miguel volvió a la relojería Álvarez. Antes de cerrar, sacó el reloj de bolsillo de su abuelo y lo dejó sobre el banco de trabajo. Seguía funcionando. Miguel sonrió. Cerró la tapa y apagó la lámpara. Al salir, echó una última mirada al interior de la tienda. 5 años atrás había cruzado otra puerta llevando una maleta, convencido de que acababa de perder una familia. Esta vez cerró la puerta de su propia relojería sabiendo algo diferente. No había recuperado el pasado. Había recuperado la posibilidad de compartir el futuro. Miguel cerró con llave y se alejó por la calle. Detrás del escaparate, bajo la última luz de Valencia, las agujas de los relojes siguieron avanzando. Ninguna volvió atrás. Ninguna lo necesitaba. Al final, Miguel comprendió que reparar el pasado no significaba volver a vivirlo, sino aprender a caminar con sus cicatrices sin permitir que decidieran el futuro. Ernesto no pudo recuperar los 5 años perdidos, pero encontró el valor para reconocer su error, pedir perdón y aceptar que una familia también puede reconstruirse de una forma diferente. Y mientras aquel reloj volvía a avanzar, los dos entendieron algo sencillo. Todavía quedaba tiempo para tratarse con cariño. Si esta historia te ha gustado y te ha emocionado, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o quieres compartir alguna sugerencia, escribe un 0. Me encantará conocer tu opinión. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre consiste en olvidar lo ocurrido. A veces consiste en reconocer el daño, ofrecer una segunda oportunidad y construir un nuevo hogar sin exigir que todo vuelva a ser como antes. La bondad que no pide nada a cambio puede cambiar una vida. Todos merecemos sentirnos queridos y formar parte de una familia. Porque al final, el afecto y la dignidad valen mucho más que el dinero, el orgullo o la posición social. Cuando damos a alguien una oportunidad sincera, quizá descubramos todo lo bueno que llevaba dentro esperando poder mostrarse. Personalmente, creo que con los años uno comprende que pedir perdón no nos hace más pequeños. Y perdonar tampoco significa permitir que vuelvan a herirnos.
En la vida real, algunas relaciones no regresan a su forma anterior, pero pueden transformarse en algo nuevo, más sereno y verdadero. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en emociones y situaciones humanas con las que muchas personas pueden sentirse identificadas. Dedica un momento a pensar en tu propia historia. Quizá exista alguien con quien todavía quede una conversación pendiente. Y si este relato ha tocado tu corazón, puedes suscribirte al canal y seguir compartiendo con nosotros historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque el tiempo no vuelve atrás. Pero mientras las agujas sigan avanzando, siempre puede quedar una oportunidad para amar mejor.